Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Me alegra mucho poder llegar hoy hasta sus casas, en el lugar donde usted se encuentra. Es una bendición para nosotros poder adorar hoy juntos a nuestro Dios. Así que le voy a invitar a que abra la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Hoy el Señor nos invita de que es tiempo, ha llegado el tiempo de adorar al Señor. Ahí donde usted se encuentra, no necesitamos estar por el momento en un lugar, en cierto espacio donde adoremos juntos, sino que ahí donde estamos cada uno de nosotros, en familia, o si usted está solo, comience a adorar al Señor. Tenga hoy un espíritu dispuesto, tenga hoy la mejor disposición, un corazón abierto para adorar a nuestro Dios. Así que yo le invito a que tome la mejor posición y comencemos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Dios y Padre, gracias te damos en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, hoy venimos a adorarte, Señor, con un corazón dispuesto, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos inquietas, Señor, porque este es el tiempo, Señor, que tú has dispuesto para la iglesia. Señor, reunirnos, oh Dios, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para adorarte, Señor. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra casa, en nuestro hogar. Dígale ahí al Señor, gracias. Señor, estamos altamente agradecidos contigo porque tú has sido bueno en gran manera. Gracias te damos. Por eso hoy queremos que de nuestro corazón brote la mejor adoración para ti, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge. Gracias, oh Dios, porque tú haces las cosas perfectas, Señor, porque tú nos tienes en este momento, Señor, solo para ti, oh Dios, para que te busquemos, Señor, para que tú seas nuestra prioridad, oh Dios. Gracias. Comience ahí a adorarle, siga adorándole en familia, ahí con los que usted se encuentra en este día, y dígale: Señor, aquí estamos. Bendícenos, Señor, con toda bendición espiritual y material, oh Dios. Gracias porque tú has provisto, Señor, hasta este momento, Señor, de todo lo que necesitamos, oh Dios. Gracias. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Comience a adorarle. Dígale: Señor, hoy estamos aquí, Señor, porque queremos darte gloria, porque queremos darte honra, Dios, porque queremos honrarte, porque tú en tu palabra nos dices que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso estamos aquí, Señor. No hay límites, Señor, para tu iglesia. Oh Dios, no hay espacio, Señor, que nos pueda, oh Dios, contener, Dios mío. Señor, porque aquí estamos, oh Dios. Hoy queremos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, oh Dios.
Hoy queremos exaltarte, Dios mío. Gracias te damos. Gracias, Señor. Hoy queremos decirte que tú eres Rey, oh Dios. Que no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias. Gracias te damos. Tú eres bueno. Tú eres misericordioso, Dios. No hay otro Dios como tú. Gracias te damos, Señor. Padre, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos toda gloria y honor, y en esta mañana nos presentamos delante de ti con corazones dispuestos, con corazones contritos y humillados, Señor, reconociendo, Dios, que muchas veces te hemos fallado y te pedimos perdón. Pedimos que nos limpies, Señor, que nos ayudes cada día a ser más como tú. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Permítenos hoy entrar a tu presencia. Permítenos hoy entrar, Señor, hasta el trono de la gracia, para rendirnos a pies. Hoy queremos perfumar tu trono con nuestra adoración. Hoy queremos, Señor, levantar tu nombre en alto, rendir nuestras vidas, nuestros corazones a ti, Señor. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Todo lo que somos, todo cuanto tenemos, Señor, se rinde a ti, oh Dios, en esta hora. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de señores. Tú eres digno de gloria, eres digno de honor, eres digno de alabanza, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Señor Jesús, te exaltamos. Te damos gloria. Te damos honor a ti, Señor. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, un reino inigualable. Asombroso coronado estás, trono de victoria, vestido estás de gloria. Una vez más, dígale. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, un reino incomparable. Asombroso coronado estás, trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda la adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey.
corazón. Adore con todo su ser, con todas las fuerzas de su ser. Dígale, Padre, nos rendimos a ti, Señor. Oh Señor Jesucristo, declaramos tu grandeza, tu poder, declaramos tu reino. Es incomparable, Señor. Santo, 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 santo. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos
Rey, Señor. Nos rendimos a ti. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por los siglos de los siglos. Te alabaremos, exaltaremos tu nombre, Dios. Oh Dios, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra exaltación. Toda gloria, todo honor es para ti, Señor. Amén. Toda gloria, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Oh, eres Rey, poderoso. Eres Dios poderoso, eres Rey victorioso, Señor. Santo y poderoso eres tú, Señor. Maravilloso Dios. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla. En esta hora te exaltamos. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, tienes como tu Señor, el gran yo soy. Rey terrible, tu dominio nos alabará, tu brazo de poder, gobernarás. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, tienes como tu Señor, el gran yo soy. Grande y terrible Rey, tu dominio nos alabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza de escudo y mi salvación. Yo confiaré en ti, yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, eres como tu Señor, el gran yo soy. Grande y terrible Rey, sobre poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo confiaré en ti, yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder.
Por tanto, no temeremos. Nos levantaremos con tu fuerza y poder, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Me alegra poder estar una vez más conectados a través de las redes, pero sobre todo que estemos en la presencia del Señor para adorarlo, para exaltarlo a Él, para darle a Él la gloria, el honor, la alabanza que Él se merece. Así que sean bienvenidos. Damos gloria al Señor por cada persona que se conecta en esta hora, por cada persona que se dispone para el Señor, para adorar al Señor en esta mañana. Damos gloria a Dios por cada familia que se une para estar en la presencia del Señor. Y damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más en su presencia, a pesar de que tal vez no estemos reunidos juntos en un mismo lugar, pero en espíritu nos ponemos de acuerdo, en espíritu nos unimos para estar en la presencia del Señor, para adorar al Señor. Es lo más importante, es lo más importante. Tal vez este tiempo ha sido un poco complicado por muchas situaciones, pues de pronto por el temor que genera el saber que hay un virus rondando. Segundo, por estar confinados tanto tiempo. Tercero, por las implicaciones económicas que esto tiene en lo personal, en lo familiar, para los hermanos. También, lógicamente, el hecho de no podernos congregar. Pero es importante que seamos pacientes, que seamos prudentes y sobre todo que en este tiempo estemos muy conectados con el Señor y con su palabra. Yo creo que es lo principal. Y también que estemos unidos en espíritu como iglesia, porque somos la iglesia del Señor, porque no estamos solos. Así que damos gloria al Señor por estar con nosotros, porque Él es el que nos ayuda, porque Él es el que nos guarda y nos fortalece. Muy bien, esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor basados en el libro de Jueces. Y vamos a leer la palabra del Señor en Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3, versículo 7. Jueces capítulo 3, versículo 7. Dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Amén. El libro de los Jueces nos relata la historia del pueblo de Israel inmediatamente después de la muerte de Josué. Es un periodo de mucho desorden en lo espiritual, en lo político, en lo económico, y hay varias razones para que esto haya sucedido, que ahorita las vamos a mirar. El pueblo de Israel
la palabra del Señor dice que Dios les había dado la instrucción de que entraran a la tierra prometida y conquistaran toda la tierra prometida. Que todos esos pueblos que estaban allí en la tierra prometida tenían que ser destruidos y que tenían que ser sacados de la tierra prometida y destruidos por completo. Y para que el pueblo de Israel se pudiera establecer, en la tierra prometida y adorar al Señor allí, y servir al Señor allí y disfrutar de la bendición de Dios allí. Pero ¿qué pasó? Ellos entraron bajo la dirección de Josué y empezaron a conquistar la tierra prometida. Pero la conquistaron a medias, la conquistaron parcialmente. Hubo pueblos que ellos exterminaron, pero hubo otros pueblos con los que ellos hicieron de pronto alguna alianza. Los hicieron tributarios, es decir, pusieron a estos pueblos a que les rindiera tributo a Israel. Dios no les había dicho eso. Dios les había dicho que los exterminaran, no que hicieran pactos, no que hicieran alianzas. Algunos los destruyeron parcialmente. Y entonces esos pueblos, muchos de esos pueblos, o reductos de esos pueblos, se quedaron allí en la tierra prometida. Y ellos los dejaron habitar ahí en medio de ellos. Pero luego estos pueblos se convirtieron en un problema. Se convirtieron en un problema para Israel. Esos pueblos, o eso que sucedió, se convierte en un ejemplo para nosotros. Porque Dios en nosotros, cuando nos sacó del mundo que es representado por Egipto y nos trajo para estar en su presencia, que es representado por la tierra prometida, Dios nos dice que cortemos completamente con toda clase de pecado en nuestra vida, que no hagamos tratos con el pecado, que no hagamos tratos con el mundo. Pero nosotros muchas veces, siendo ya cristianos, siendo hijos de Dios, dejamos algunas cosas, algunas áreas de nuestra vida sin conquistar o conquistadas a medias. Las dejamos ahí, calmaditas. No, yo esto lo puedo manejar. Yo esto lo puedo controlar. Este vicio, este hábito, lo tengo bajo control. Eso era lo que pensaban los hijos de Israel allá en la tierra prometida. Los filisteos no los tenemos bajo control. Los hebeos los tenemos bajo control. Ahí los tenemos. Los madianitas los tenemos bajo control. Y no destruyeron completamente sus pueblos. Más adelante, esos pueblos se levantaron, se fortalecieron y fueron un problema, fueron una tortura para Israel. Fueron un problema tremendo. Así como se convierte en algunas cosas. Si usted no soluciona sus problemas de mala administración, eso más adelante se va a convertir en una tortura para su vida. Si usted no soluciona sus problemas de malicia, si usted no soluciona sus problemas con cualquier vicio por allí, es que yo me tomo un traguito de vez en cuando, como para el calor, para el frío, perdón. No, si usted no soluciona por completo, si usted no corta por completo con esos malos hábitos en su vida, luego esos hábitos se van a convertir en un problema, como se convirtieron para Israel en ese tiempo de los jueces. Otro problema que tuvieron es que, dice la palabra, que murió Josué y que murió toda la generación de Josué.
se levantó otra generación que no conoció ese tiempo que pasaron en el desierto, ni conoció las guerras que tuvieron para conquistar la tierra prometida. Y se levanta una nueva generación que no conocía la guerra. Pero más que no conocer la guerra, no conocían a Dios. No conocían la palabra de Dios, no conocían los mandamientos de Dios. Y entonces esa generación empezó a ser una generación desordenada, una generación que por tiempos servía a Dios y por tiempos no servía a Dios. Por tiempos empezaron ellos comenzaron ellos a apartarse, se apartaban por tiempos del Señor. Y esto es algo muy tremendo que usted y yo tenemos que entender. Sabemos que cuando estuvo Moisés enseñó al pueblo y levantó un sucesor que se llamó Josué. Al lado de Josué estaba otro hombre guerrero que se llamaba Caleb. Y durante esa generación, Josué y Caleb dirigieron al pueblo. Pero cuando terminamos el libro de Josué, usted puede leer en el libro de Josué que Josué confronta al pueblo y le dice: ustedes verán a quién sirven, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y está bien, Josué y su casa sirvieron al Señor, pero después de que murió Josué, no hubo más liderazgo, no hubo liderazgo. Josué no levantó un sucesor o unos sucesores. Esa generación no fue enseñada completamente en la palabra de Dios. Y el resultado de esto es lo que dice en Jueces capítulo 17 versículo 6. Por favor, lea conmigo Jueces 17, 6. Jueces 17, 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parece. En aquellos días no había rey en Israel. No había un rey, no había un liderazgo concreto en Israel. Y dice la palabra que cada uno hacía lo que bien le parecía. La palabra de Dios dice que donde no hay dirección sabia, el pueblo se desenfrena. Donde no hay un liderazgo, el pueblo se desenfrena. Donde no se enseña al pueblo, el pueblo se desenfrena. El pueblo se desordena. Y eso fue el segundo problema que tuvo Israel en el tiempo de los jueces. Que no había liderazgo. Parece que Josué fue un gran guerrero, un gran conquistador, un gran líder para su pueblo en su tiempo. Pero un problema que tuvo fue que no levantó un sucesor. No hubo rey, no hubo liderazgo. Moisés levantó a Josué, pero Josué no levantó a otro líder que lo sucediera a él. El tercer problema que encontramos en el libro de los jueces es que el pueblo empezó a como dejaron los pueblos enemigos allí, pueblos paganos allí. Entonces ellos empezaron a emparentar con esos pueblos paganos. Dice la Biblia que ellos entregaron sus hijas como esposas a los cananeos y tomaron hijas de los cananeos como esposas para sus hijos. Y esto trajo una mezcla
Por eso la palabra de Dios siempre nos habla que no debemos tener yugo desigual con los incrédulos. Esto trajo una mezcla, esto trajo un sincretismo religioso, porque Israel por un lado decía que adoraba a Dios, pero por otro lado adoraba a los dioses cananeos, a Balaam, a Moloch, a Astarte, a Asera, dioses, dice, abominables cananeos. Dioses abominables de los cananeos. Y entonces esto trajo una contaminación, porque los israelitas empezaron a participar del culto pagano de los cananeos. Los israelitas empezaron a contaminarse con las costumbres cananeas. Dios había establecido ya unos parámetros a través de la ley que le había entregado a Moisés, y estaba muy claro, porque había una ley en cuanto a los sacrificios, porque había una ley moral y porque había una ley civil. Todo estaba muy claro. Ellos no tenían que tomar nada de otros pueblos. Ellos no tenían que ir a adorar a los dioses ajenos. Ni siquiera, escúchenme esto, ni siquiera adorar a Dios a la manera cananea. Eso es delicado. A veces muchas personas pretenden adorar a Dios, pero a la manera del mundo. Y Dios no quiere eso. Por eso dice la palabra que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, de acuerdo a lo que Él diga. Nosotros no adoramos a Dios a la manera de cada uno. Es que algunas personas dicen: yo adoro a Dios a mi manera. Qué pena, amigo, amiga, hermano, hermana. A Dios no se adora a mi manera o a la manera de este o de aquel. A Dios se adora a la manera de Dios, de la manera como Dios quiere que le adoremos. A veces pretendemos incluso introducir a nuestras congregaciones la forma del mundo. No. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, con corazones sinceros, con corazones puros. Nosotros no necesitamos tomar las costumbres del mundo, no necesitamos el show del mundo para adorar a nuestro Dios. El pueblo de Israel algunos empezaron a adorar a Dios a la manera de los cananeos. Imagínense eso. Empezaron a adoptar costumbres cananeas. Y todo eso contaminó de tal manera al pueblo de Israel que, como les decía desde el principio, ese libro de los Jueces nos habla de un desorden impresionante en el pueblo de Israel. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Hoy día vemos personas que quieren hacer lo que bien les parece. Y yo no le estoy diciendo que usted tiene que hacer simplemente lo que el pastor le diga de una manera ciega, porque nosotros como pastores es para enseñar la palabra de Dios y para aconsejar al pueblo en la palabra de Dios, no en lo que nosotros creemos, o como a nosotros nos parece. No como a un líder le parece, como a un líder religioso, llámese de cualquier denominación que sea. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios en su palabra. Y entonces el pueblo se desordenó tremendamente. Y encontramos en el libro de los Jueces
ocasiones en las cuales el pueblo cae en apostasía. 7 apostasías. ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa negar la fe. Negar la fe. Imagínense, por eso el título que le puse a este mensaje es el círculo vicioso del pecado. Porque cuando usted lee el libro de Jueces, usted encuentra un ciclo, un círculo que ellos repiten una y otra vez, y otra vez, y otra, 7 veces. En ese mismo libro se repite ese círculo, ese ciclo se repite 7 veces. ¿Cuál es el círculo? Primero, se apartan de Dios. Segundo, entran o caen bajo opresión del enemigo. Tercero, ellos claman a Dios. Cuarto, Dios levanta un líder y los libera. Y quinto, después de que, quinto, llegan a un tiempo de sosiego, de paz. Pero cuando están en ese tiempo de sosiego, se repite el ciclo. Vuelven y se apartan de Dios. Y vuelven y caen bajo presión. Y vuelven a clamar a Dios. Y Dios vuelve y los perdona y tiene misericordia y levanta un Salvador, a un libertador. Y así se la pasa todo el libro de Jueces. Yo quiero que analicemos esos 5 pasos, porque ese es el mismo círculo vicioso en muchas personas, en muchas de nuestras vidas. Ese mismo círculo, yo quiero que lo miremos, porque de pronto usted ha notado que a veces le sucede a uno eso. Está uno bien, pero resulta que como no tengo mucha necesidad, entonces me voy relajando y empiezo a darme libertades. Cuando menos pienso, estoy apartado de eso. Miremos entonces esos cinco pasos hacia atrás, esos 5 puntos de ese círculo vicioso del pecado. Entonces, en primer lugar, decimos, como consecuencia, mire esto, por eso hacíamos la introducción. Había 3 elementos en el pueblo de Israel que hicieron un ambiente propicio para todo este desorden y para todo ese círculo vicioso. Lo primero fue una conquista incompleta. Lo segundo, la falta de liderazgo. Y lo tercero, la mezcla con el mundo, con el paganismo. Así que, como teníamos ese ambiente, como hay ese ambiente, cuando una persona tiene áreas que no ha conquistado, cuando una persona no tiene una dirección clara, una dirección espiritual clara, y cuando una persona se da libertades en cuanto al mundo y tiene ese yugo desigual en su vida, entonces es muy fácil que caiga en este círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo? Primero, empieza poco a poco a apartarse de Dios. Noten que en el capítulo 3 que acabamos de leer, en el versículo 7, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales
y a las imágenes de acera. Primero, mire, en ese primer punto, ¿qué sucede? Primero, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Usted empieza a darse libertades espirituales, empieza a correr el límite. Un traguito nomás, una cervecita nomás, un cigarrillito nomás. No, yo voy a ir a la fiesta, pero solamente el protocolo, y no, yo no voy a bailar ni a tomar. Y usted empieza a correr el límite. Solamente lo voy a hacer esta vez. Después me arrepiento y ya. No es que es algo pequeño, no es que es una mentirita piadosa, no es que es una pequeña cantidad de dinero la que voy a tomar prestada. Y usted comienza a darse libertades. Y resulta que todo eso es malo delante del Señor. El problema es que cada día las cosas van a ser peores. Cada día usted se va a meter más y más y más y más, y cuando se dé cuenta está completamente haciendo cosas que no le agradan a Dios. Luego sigue allí en ese versículo: olvidaron a Jehová su Dios. Imagínense eso. Usted se mete tanto en el mundo, empieza a correr el límite, que usted se mete tanto en el mundo que hasta se olvida ya. Por ahí de vez en cuando se acuerda. Ya se olvida de orar, se olvida de leer la palabra. No, qué cuento de ir a la iglesia, de congregarnos, de conectarnos ahorita que estamos en redes. Se olvida de orar en su casa, se olvida de buscar la presencia del Señor. Y entonces, cuando menos lo imagina uno, ya está usted sirviendo a los Baales y a los dioses paganos. Usted dice: no, eso sí, nunca. No, yo volver a prenderle una vela a una imagen, ¿qué tal? Pero no se trata solamente de eso. Se trata de que usted puede verse sirviendo a los Baales cuando está practicando el pecado. Mire, a Baal se le adoraba a través de la fornicación y de las fiestas paganas, donde se comía mucho y se bebía más, y se practicaba la fornicación, la prostitución sagrada, decían ellos. Entonces, cuando usted está practicando el pecado, entonces ya usted está en ese punto en el que está sirviendo a los Baales. O usted ya conscientemente se ve enredado en una cantidad de cosas que no solamente las practica, sino que las promueve, las promociona e invita a otros a participar con usted. Antes nos cuidábamos del pecado y decíamos: eso no es de Dios. Pero cuando usted empieza a hacer ese, bueno, eso no es tan malo. Y luego dice: no, es que cada quien puede hacerlo. Y además Dios es un Dios que perdona. En algún momento usted ya está con un cartelito ahí diciendo: sí, aprueben el aborto, aprueben el matrimonio igualitario, aprueben esto, aprueben lo otro. Completamente alejados de Dios. Ay, ese pastor tan exagerado. Puede que eso no pase de un día a otro, pero si usted se empieza a dar libertades y libertades y libertades. Cuando Lot se separó de Abraham, él vio la llanura allá del río Jordán y él empezó a correr sus tiendas. Él dijo: me voy aquí a la llanura, y empezó a correr sus tiendas, a correr sus tiendas. Cuando menos pensó, dice la Biblia que llegó hasta Sodoma. Y bueno, al principio tal vez estaba fuera de Sodoma, pero luego dice: pues me voy a meter a la ciudad. Y luego la Biblia lo encuentra ya sentado en la puerta de la ciudad. Es decir, estaba en medio de los principales de la ciudad, completamente metido allá con su familia. Pero empezó simplemente diciendo: ese baile está muy bonito. Y comenzó
a correr hasta que llegó allá y se metió allá y estaba contaminado completamente junto con su familia, tanto que su esposa, cuando Dios la sacó de allí, ella tenía su corazón en Sodoma y no aguantó la tentación de mirar atrás, y allí quedó convertida en una estatua de sal, dice Génesis. Entonces ese es el primer paso en el círculo vicioso. Ahora, claro, dice la palabra aquí, versículo 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Servidumbre y opresión vino para Israel. Cuando una persona se aparta del Señor, cuando una persona se aparta de Dios y empieza a servir al pecado, pues lo que viene es que Dios permite que se levanten cosas. En Israel, allí en Israel, dice la palabra, en el libro de Jueces, Dios permitía, cada que el pueblo se apartaba de él, Dios permitía que se levantara un pueblo enemigo. Porque ellos estaban apartados de Dios, estaban fuera de la cobertura de Dios. Y entonces se levantaba un pueblo enemigo. En este caso que estamos leyendo aquí, se levantaron los de Mesopotamia. Pero más adelante habla de los amalecitas. Más adelante habla de los madianitas. Más adelante habla de los filisteos. Son personas, pueblos que se levantaron para oprimir a Israel por cuanto estaban apartados del Señor. Mire, cuando usted no ha vencido completamente sobre esas áreas negativas de su vida y de repente usted comienza a apartarse del Señor, usted descuida su relación con Dios, entonces se levantan, se fortalecen esos enemigos y empiezan a oprimir nuestra vida. Se levanta, si usted no ha organizado sus finanzas, se levanta esos problemas financieros. Si usted no puede organizar esa relación de pareja, se levanta eso. Se levanta la enfermedad, se levanta ese vicio, y comienza a oprimirlo, a oprimirlo, a oprimirlo, a oprimirlo. Habría que analizar cuando usted de pronto está pasando por las cosas que usted dice, pero yo qué he hecho. Pero ¿qué pasa en mi vida? Que no, como decimos nosotros, no pelecho, no progreso, no prospero en nada. No estoy hablando solamente de la parte económica, no. Pero como que no avanzo, como que mi vida no avanza, se queda allí estancada. En el caso de Israel, pasaba que ellos se habían apartado de Dios. Y Dios permitió que se levantara este pueblo. Y empiezan a oprimirlos, a oprimirlos, a oprimirlos. Si usted lee todo el capítulo, todo el libro de Jueces, usted nota que fueron uno tras otro los pueblos que se levantaron y venían y se robaban sus cosechas, y venían y se robaban sus mujeres, se robaban sus niños, mataban a sus niños, se llevaban a sus mejores jóvenes, se llevaban sus ganados y los oprimían. Hubo una ocasión en que el pueblo de Israel se fue a vivir por allá a cuevas. No sé si usted pensará de esta manera, pero ¿por qué Dios permitió que se levantara esta pandemia? ¿No será que había un alejamiento de Dios, había un descuido de la relación con Dios? No sé. Dios quiso tal vez llamarnos la atención para que nos volviéramos a Él. Lógico, cuando hablamos del mundo, claro,
El mundo está completamente alejado de Dios. Hay leyes que van en contra de la palabra de Dios. En muchos lugares ni siquiera se tiene en cuenta a Dios. De hecho, hasta se niega la existencia de Dios. Y en los lugares en que de pronto se dice que puede que haya un Dios, pero no tiene nada que ver con nosotros, y nosotros hacemos lo que a nosotros bien nos parece. ¿No será que Dios ha permitido todo esto para que nos demos cuenta de cuán alejados estábamos del Señor? Y usted dirá, bueno, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Bueno, pero ¿qué tanto la iglesia del Señor ha estado metida con Él? ¿Qué tan obedientes somos a su palabra? En tercer lugar, dice entonces que clamaron los hijos de Israel a Jehová. Ahora viene el clamor. Mire, es tremendo porque bendito sea el Señor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Dice la palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y dice también que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso, claro, el pueblo de Israel, al verse oprimido, entonces clamaban a Dios: ay, Señor, ayúdanos, ayúdanos. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Viene entonces ese momento en el que, claro, Israel reconoce que se ha apartado de Dios. Israel reconoce su pecado y entonces clama a Dios. Y ese clamor tiene que estar acompañado de arrepentimiento. Ese clamor tiene que estar acompañado de lloro, de lamento, tal vez de ayuno. Y entonces clamaron a Dios. Ese punto es importante. Qué bueno que allí esa parte, precisamente para eso que Dios permite que sucedan cosas a veces negativas, a veces difíciles, para que caigamos en cuenta, para que reconozcamos que la razón por la cual estamos así es simplemente porque nos hemos apartado de Dios. Ahora, pero gloria a Dios cuando pasa eso, pero ¿qué tal las personas que en lugar de eso se endurecen y dicen: pero Dios, ¿por qué permite esto? Pero si Dios existe, ¿por qué permite esto? Pero si eres un Dios de amor, ¿por qué permite esto? Y tenemos que reconocer que somos nosotros los responsables. Somos nosotros los responsables muchas veces. El hombre es responsable de su propia condición, de su propia situación. Ay, ¿por qué permite Dios que el medio ambiente esté así tan desordenado? Que los terremotos, que los volcanes, que el deshielo en los polos. Si es que es el mismo hombre el que ha estado dañando el planeta. Y culpan a Dios. Ay, ¿por qué Dios permite tanta hambre? Niños que sufren. Pero es el hombre mismo el que acapara los recursos, el que no cuida los recursos, y el que oprime al más necesitado. Pero lógicamente todos vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Pero gloria a Dios por aquellos que reconocen su necesidad, que reconocen su problema y entonces claman a Dios. Y dice la palabra aquí, en el versículo 9: y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel
y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Dios escuchó el clamor de su pueblo y levantó a un líder, a un caudillo, que en este libro se llama Jueces. Un juez simplemente era como un gobernante que Dios establecía para que juzgara a su pueblo. ¿Juzgar en qué sentido? En gobernar, en dirigir, en establecer autoridad. Y Dios levantó en esta ocasión a Otoniel. Pero lógicamente en este libro de jueces encontramos una lista como de 12 o 13 jueces. Otoniel, Ahod, algunos conocidos, otros no tan conocidos, ¿cierto? Todos hemos escuchado hablar de Sansón, pero también Gedeón, por ejemplo, y se nombra algunos otros: Jair, Barak, Jefté, y eran hombres que en su momento Dios levantó para librar a su pueblo de la opresión del enemigo. Y entonces usted diría, bueno, ¿y ahorita quién? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Clamamos al Señor. Pues hermano, el Señor, nuestro Dios, ya envió al que tenía que enviar, al Señor Jesucristo. Él es más que un juez, más que un cautivo. Es nuestro Salvador, es nuestro libertador, que estuvo dispuesto aún a morir en la cruz por nosotros, a derramar hasta la última gota de su sangre, a llevar nuestros pecados, a sufrir nuestros dolores, a caer bajo maldición para que usted y yo fuéramos bendecidos, a hacerse pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Ahora, cuando hablo de enriquecerse, no hablo de la parte económica. El Señor, bueno, lógicamente nos da los recursos que necesitamos, pero estamos hablando de una bendición integral. Ahora, lo único que usted y yo tenemos que hacer, si en algún momento nos hemos apartado, nos apartamos del Señor, es clamar a Él. Y la palabra dice: clama a mí, yo te responderé. La palabra del Señor dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Simplemente tenemos que acercarnos a Él y decirle: perdónanos, Señor. Si el pecado es personal, o si el pecado es familiar, o si el pecado es congregacional, entonces es pedirle perdón a Él, de misericordia de nosotros. Si en este caso el pecado es nacional, porque Colombia por mucho tiempo ha sido un país idólatra, consagrado al Sagrado Corazón, donde se adora al divino niño, a la Virgen esta y a la Virgen aquella, al santo aquel y a la santa aquella. Pero además de eso, Colombia ha sido un país violento. Pero además de eso, ha sido un país corrupto. Y entonces dice: sí, los políticos corruptos. Hermano, la corrupción empieza desde lo poquito. La corrupción empieza desde que usted quiere ganarse un peso de más deshonestamente en su trabajo, sustraer de lo que no es suyo. Cuando usted no cumple con sus compromisos, cuando usted disocia del compañero, del amigo, del familiar, todo eso es corrupción. Cuando nosotros
que criticamos a nuestros gobernantes, pero somos nosotros mismos los que los elegimos. Cuando nosotros hablamos mal de un político corrupto, pero uno es el que le recibe el dinero para votar por él, cuando uno vende su voto. Entonces necesitamos arrepentirnos también de la rebeldía, arrepentirnos también de la corrupción. ¿Cómo es posible que ya se esté permitiendo el aborto? Que bajo algunas condiciones no, el aborto es asesinato. Nos preocupamos por cuántos miles de personas han muerto por el COVID-19, pero cuántos niños han sido asesinados en el vientre de su mamá. ¿Cómo es posible que ya en este momento, negando la palabra de Dios, se permita el matrimonio gay? La palabra de Dios dice creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y eso no se trata de que odiemos, que es que los cristianos odian a los homosexuales. No los odiamos, los amamos, porque Dios nos manda a amarlos. Pero ellos mismos toman la palabra de Dios y la tuercen y dicen: es que si me hablas de un Dios de amor, ¿por qué me odias tanto? Yo no lo odio. Simplemente le estoy diciendo con amor que lo que está haciendo no es correcto, no es de Dios. ¿Ya? Si usted no quiere seguir haciendo, usted es responsable. Pero por este tipo de cosas es que se levanta la disciplina de Dios también. Por este tipo de cosas. Y entonces nosotros tenemos que clamar al Señor, y Dios ya nos dio un libertador, y ese libertador se llama Jesucristo. Que en este tiempo Dios levante líderes, que en este tiempo Dios levante pastores, maestros, a nivel de su iglesia, que Dios levante ministros. Yo creo que sí, para dirigir un avivamiento, porque lo que sucede con Otoniel cuando se levanta el pueblo y va y vence al enemigo, es algo parecido a lo que sucede en lo espiritual con un avivamiento. Dios levanta, primero que todo, es el Señor Jesucristo, está ahí. No es que se levante de cuando en cuando, no, Él está aquí con nosotros, es nuestro libertador, es nuestro sanador. Pero Dios levanta entonces a su iglesia en este tiempo. Dios levanta a sus ministros en este tiempo. Pero también Dios levanta líderes para que trabajen también allá desde posiciones de gobierno. Y para usarlos para bendecir a su pueblo. Lo más importante cuando hablamos de este punto a nivel personal es que cuando usted se ha apartado de Dios, usted ve que hay cosas que se levantan en su vida para oprimirle, entonces usted clama a Dios y Dios le ayuda. Y Dios obra en su vida y le libera de esa opresión, le libera de esa enfermedad, le libera de ese vicio, le libera. Le da libertad. Y entonces viene el versículo 11, dice: y reposó la tierra 40 años. Es decir, viene un tiempo de sosiego, viene un tiempo de paz, viene un tiempo de calma. Y esto no es malo, pero es peligroso. Cuando usted clama a Dios, Dios le libera, Dios le sana, Dios le restaura, Dios le levanta. Y dice la palabra que Otoniel, como representante, como líder levantado por el Señor, como juez levantado por el Señor, entonces Otoniel gobierna, dirige al pueblo 40 años.
Y durante ese tiempo, entonces hubo paz, hubo sosiego. ¿Sabe una cosa? Cuando usted permite que el Señor Jesucristo gobierne su vida, ya usted pasó por esa, tal vez usted tropezó, usted cayó, usted se apartó, pero usted clamó a Dios, Dios le perdonó, Dios le levantó, el Señor, y usted se rinde a los pies de Cristo. Usted rinde su vida a Él. Entonces viene calma, viene paz. No quiero decir que usted nunca más va a tener problemas, porque va a haber en algún momento, puede que haya pruebas, puede que haya, como dice el Señor, aflicciones, claro que sí. Pero es que una cosa es usted pasar por pruebas, por aflicciones, estando bien espiritualmente con el Señor. Y otra cosa es que usted esté apartado completamente de Dios, fuera de su cobertura. Hermano, déjeme decirle que en ese caso usted está a merced del enemigo. Pero si usted rinde su vida a Cristo, usted camina con Él, usted está en paz espiritualmente, usted está fortalecido espiritualmente, y usted va a tener paz en todas las áreas de su vida. Puede que en algún momento haya sobresaltos, puede que en algún momento haya algún tipo de ataque, puede que en algún momento haya algún tipo de aflicción, pero si usted está fortalecido en el Señor, usted está bajo la cobertura de Cristo, no va a haber problema. El Señor le va a ayudar a seguir adelante. Hubo paz, pero resulta que murió Otoniel, murió el líder. Y como murió ese líder, entonces otra vez viene otro tiempo de desorden. Pero escúcheme esto: nuestro Señor no muere. Nuestro Señor vive para siempre. Y Él está aquí con nosotros. Es nuestro libertador, es nuestro ayudador, es nuestro sanador. Es aquel que pelea por nosotros. Él ya no muere. Así que usted puede estar tranquilo en Él. Puede estar tranquilo en Él. Lo más importante es que no vuelva a caer en ese círculo, en ese mismo ciclo. Si tal vez en este momento usted está pasando por un tiempo de tranquilidad en lo espiritual, en lo material, en su familia, si tal vez usted está pasando en este momento por un tiempo de tranquilidad, entonces permanezca allí en el Señor, pero no descuide su relación con Dios. No descuide su oración, no descuide la palabra, no descuide el congregarse, no descuide estar conectado con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. No lo descuide, y mucho menos dé lugar otra vez a caer en cosas del mundo, a darse licencias espirituales, a darse vacaciones espirituales. No vuelva a caer en eso, porque vuelve y empieza el ciclo. La idea es que si usted ya ha pasado por esto, no lo vuelva a hacer. La idea es que si en este momento usted se siente un poco apartado de Dios, venga, restaure su comunión con el Señor. O si usted se siente muy alejado del Señor, y tal vez usted ya está sintiendo esa opresión del enemigo, usted está sintiendo que está a merced del enemigo, pues clame al Señor con arrepentimiento, y el Señor le ayudará. El Señor le fortalecerá. Clame a Él y Él le va a liberar. Pero no vuelva a caer en lo mismo. No volvamos a caer en lo mismo. Hay personas cristianas que mantienen en ese mismo círculo, y si allí se pasan toda su vida. Dios los bendice, los restaura, pero cuando sienten tranquilidad, se relajan y no vuelven a buscar del Señor, se apartan de Él y empiezan a apartarse, y luego caen en opresión del enemigo, y ahí claman a Dios, y Dios los libera por su misericordia, y Dios les da paz, pero vuelven y caen, y así se la pasan toda la vida. Lo que Dios quiere para ustedes mucho más es que usted permanezca en esa bendición, en esa paz, en ese sosiego espiritual, para seguir creciendo, para seguir avanzando, para conquistar en el nombre del Señor.
Y que este tiempo que estamos viviendo de pandemia, nosotros clamamos al Señor. Y si aprendemos la lección, y el Señor, esto ya va a pasar, esto pasa. Pero que no volvamos a caer en lo mismo. Porque Dios quiere que aprendamos algo de todo esto. ¿Para qué queremos que pase entonces? ¿Para volver a lo mismo de antes? No. Que hayamos aprendido la lección, que hayamos cumplido el propósito de Dios, que es que le busquemos más, que nos metamos más con Él, que le conozcamos más, que nos fortalezcamos espiritualmente, para que cuando pase todo esto, de verdad que podamos disfrutar de las bendiciones de Dios y cumplir el propósito de Dios, y no volvamos a caer en lo mismo de descuidarnos, de descuidar la relación con Dios, de apartarnos del Señor, de caer en la mundanalidad, de caer en la idolatría. Dios no quiere eso. Que hayamos aprendido la lección es lo que Dios quiere. Y veremos la victoria, veremos el respaldo del Señor, veremos a un avivamiento, pero no un avivamiento fugaz, sino un avivamiento que permanezca. En los tiempos de los jueces, esos avivamientos duraban 40 años, 10 años, durante la vida de ese juez. Pero como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, nuestro libertador, no muere, entonces Dios quiere que ese avivamiento en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional permanezca, sea un avivamiento constante en nuestras vidas y en la iglesia. Que el mundo vea la gloria del Señor a través de su iglesia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, te adoramos a ti, Señor, te damos toda gloria, te damos toda gloria, te damos todo honor, te damos toda alabanza, toda exaltación, Señor. Padre, si nos hemos apartado un poco de ti, si hemos descuidado esa relación, perdónanos. O si nos hemos alejado demasiado, perdónanos, ten misericordia, ten misericordia. Pero si estamos, Señor, en comunión, ayúdanos a permanecer en comunión contigo todos los días de nuestra vida y jamás apartarnos de ti. Hoy queremos, Señor, clamar por nuestra nación Colombia. Señor, te pedimos perdón, Señor, por los pecados de esta nación. Perdona la idolatría, perdona la violencia, perdona la corrupción, perdona, Señor, las leyes que van en contra de tu palabra, Señor. Perdónanos, ten misericordia, Señor, de nosotros y de esa nación, Señor. Y Señor, aleja la opresión del enemigo, echa fuera toda obra del diablo, que se cancele, Señor, el poder de este virus en el nombre de Jesús. Que tu iglesia se levante en este tiempo para traer bendición a esa nación, en tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tú obres. Señor, queremos caminar de tu mano, queremos hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, enciende el fuego en nuestros corazones, enciende. Queremos, Señor, ser fieles a ti, amarte cada día más a ti. Yo quiero ser como David, que fue conmigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que me derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Así es, Señor.
estar contigo, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Cuando te guíen las promesas. Así es, Señor. Yo caminaré como un errante vagabundo. Hoy si este mundo se acabara en un segundo, estaría feliz porque quiero estar junto a ti. Yo quiero estar contigo. Así es, Señor. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Sí, Señor. Quiero amarte más. No queremos apartarnos de ti ni un solo momento, ni un solo instante, Señor. Ni un solo instante. Queremos estar contigo todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Recuerden que el próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos conectados una vez más y domingo a las 10 de la mañana. Le pido que por favor dé like allí en la producción, allí en la página, que le dé compartir, y también los que de pronto no nos están siguiendo, denle seguir para que le lleguen las notificaciones de cada transmisión que podamos hacer como iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a su familia, su casa, que Dios bendiga su trabajo, que Dios le bendiga en todas las áreas de su vida. Un abrazo para todos, nos vemos.